Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. Feliz y bendecido día para todos. Acá estamos en Radio Asran, Hogar de Emprendedores, la radio del emprendedor. En tu programa Mi Pasión por la Magia. Llegamos a ustedes gracias a la presidencia de la emisora Hilario Ruiz Lazo, en la dirección de tecnología Aníbal Rodríguez, operador técnico Constantino Alcalá. Nuestras redes sociales, Mi Pasión por la Magia, Asran Hogar de Emprendedores. Nos pueden escuchar por el canal de YouTube Asran Hogar de Emprendedores, la radio del emprendedor. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la numerología. La numerología, ¿por qué? Porque todo lo que nosotros atravesamos, todo lo que nosotros vivimos, en donde nosotros estamos, está rodeado de números. Nacemos un día específico, nuestro nombre tiene un valor específico, todo es número, ¿verdad? Todo es energía numérica. Incluso estamos viviendo en unos tiempos tormentosos, a veces se nos ponen tormentosos, a veces se nos ponen estresados o peligrosos, tiempos de cambios profundos. Estamos no solo en la naturaleza, sino también en la humanidad, también en la personalidad de uno. A veces estamos bajitos de energía, a veces estamos muy altos de energía y así andamos en la vida y nos estresamos o caemos en depresión. ¿Por qué? Porque no lo sabemos controlar, no sabemos equilibrarnos. Entonces, los números nos ayudan a equilibrar ese sentimiento, esos comportamientos y ese sentimiento que a veces uno siente y a veces a uno no le gusta. Según Connie Méndez decía que a nosotros nos dan los números, ¿verdad? Nuestros números tienen el poder de ayudarnos si elegimos vivir vidas constructivas, porque nos muestran un lado negativo y un lado positivo. Entonces, cuando los números nos muestran su lado positivo, debemos saberlo utilizar, debemos saber vivir, ¿verdad? Cuando nos muestran el lado negativo, ahí es donde nos tenemos que enfocar más, nos debemos ocupar, nos debemos fijar en lo que está pasando mal para corregirlo. Hablar de números es hablar de todo, porque donde quiera que vamos hay números. Vemos el reloj, es un número. Nacemos un día, es un número. Vemos el calendario, es un número. Incluso desde pequeños que nos enseñan a sumar. ¿Cuántos son 2 más 2? Tenemos 2 manzanas y regalamos una. ¿Cuánto nos queda? Eso es lo primero que aprendemos. Sumar, que aprendemos los números. Entonces todos proyectamos energía, todos proyectamos números. La numerología es una práctica que nos permite conocer la vibración secreta de las cosas. Todo vibra, los números tienen su vibración, todos proyectamos energía, nada es inmóvil, todo se mueve, todo vibra, todo se mueve en el universo, en la humanidad. Pitágoras incluso nos enseñó que el universo debe verse con armonía. Pitágoras tenía su escuela pitagórica, donde enseñaba los números, donde tenía sus discípulos y todo se regía por números. Con la numerología podemos conocer las características de una persona, podemos conocer sus cualidades, su evolución, podemos conocer su carácter. Decimos que la numerología es una herramienta de autoconocimiento, de evolución personal. La numerología habla de la esencia del hombre. En conclusión, habla de la esencia del hombre, de su evolución, lo que se debe hacer, cumplir en este plano terrenal. Todos venimos de reencarnaciones, todos venimos con vidas pasadas. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos nuestros números en un pequeño mapa que se llama pináculo y ahí conocemos y trabajamos nuestros números negativos y nuestros números positivos. Es como cuando decimos los números es la columna vertebral de toda disciplina. Fíjense que cualquier carrera que nosotros utilicemos es número. Se trabaja con número. Todo se proyecta en número. Se trabaja si somos médicos también. ¿Cuántas células? ¿Cuánto es el nivel? ¿Cuánto es el valor? O sea, todo es número.
En la numerología se trabaja fundamentalmente con los dígitos, ¿verdad? Del 1 al 9. Está también los famosos números maestros, que es el 11, el 22, el 33 y en algunos casos, algunos numerólogos reconocen el 44. Los números maestros que tienen duplicado de los números básicos. También tenemos los números kármicos que señalan las experiencias de otras vidas que deben ser revisadas, que deben ser valoradas y que deben ser corregidas. ¿Cuáles son estos números? 13, 14, 16 y 19. Aparte de estos números especiales, se habla de los dobles, ¿verdad? ¿Cuáles son los números dobles? Los dobles se obtienen de la combinación de cada dígito por separado. Ejemplo, una persona nace el 18, ¿verdad? Ahí tienen dos dígitos, el 1 y el 8. Numerológicamente decimos que esa persona tiene un carácter 9 porque 1 más 8 es 9. Pero existen unos números que estamos viendo, que es el 1 y el 8. Es decir, que la suma de ambos, que es el número 9, es su carácter, pero siempre vamos a buscar la esencia de todas las cosas. Es decir, que ese 1 y ese 8, la persona tiene vibración de esos dos números. La numerología también analiza el nombre completo, analiza nombre y apellido, analiza fecha de nacimiento, analiza todos esos elementos energéticamente, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros con la fecha de nacimiento? La fecha de nacimiento es nuestra primera manifestación. Cuando nacemos en un día, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que los números día, mes y años tienen su propia vibración. El resultante de la fecha completa es el nivel evolutivo de la persona, es decir, lo que debe hacer en esta vida presente y hacia dónde se dirigirá si hace bien las cosas. Por eso es que la suma de todos los dígitos lo llamamos camino de vida. ¿Por qué? Porque es mi camino. ¿Qué vine a hacer yo acá? ¿Qué vine a hacer en esta vida terrenal? Esta presente que me toca vivir. Los dígitos que poseen nuestra fecha de nacimiento, ¿de qué nos hablan? Nos habla de las lecciones aprendidas, lo que debemos aprender, de la evolución que siempre es progresiva. Es decir, si alguien tiene un 4, vamos a suponer que alguien tiene un 4 en su camino de vida, eso quiere decir que los aprendizajes realizados es a partir del número 4. Ya sabemos que esa persona ya vivió los aprendizajes del 1, del 2 y del 3. ¿Sí? Es decir, que los niveles anteriores ya están equilibrados, ya están solucionados, ya están vividos. Entonces vamos a enfocarnos en las características del número presente, que viene siendo el número 4, y que en el futuro se vivirá a partir del número 5. Así funciona la numerología. A pesar que nosotros tenemos un camino de vida que es X número, tenemos que estar conscientes que ya vivimos y ya superamos la energía de los números anteriores. Si, por ejemplo, la persona tiene un camino de vida 8, ya él tiene un camino largo porque superó 7 características diferentes, que son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? La numerología es un análisis muy profundo. Por eso es que hacemos un mapa que se llama pináculo. Y eso es lo que nosotros utilizamos como carta numerológica. En el pináculo, ¿qué nos sale? En el pináculo podemos conocer qué planeta nos rige. La numerología y la astrología van de la mano. La numerología y la astrología son herramientas que nos marcan desde el día que nacimos, desde el día que nacemos, ¿verdad? Entonces, las dos se enlazan. Podemos ver qué planeta nos rige, qué energía del elemento. Y la semana pasada hablamos de los 4 elementos. Vemos qué energía de elemento nos rige a cada persona. Eso es muy importante saberlo. La fecha de nacimiento,
ya es un número, ¿verdad? Si vamos al caso y podemos hablar un poquito no estamos hablando de la numerología dialéctica, que son los nombres, pero si vemos la fecha de nacimiento tiene número, los nombres no tienen número, los nombres son letras visualmente, pero en numerología cada letra representa un dígito, representa un número. Por eso se debe identificar cada letra. Cuando hablamos de los nombres, de la fecha de nacimiento, vemos los nombres es como las características más ocultas que nosotros tenemos. Sí, yo puedo decir, cumpleaños hoy, y muchas personas ya numerólogos pueden saber cuál es mi vibración. Pero ¿por qué porque el nombre viene siendo la vibración oculta? Porque no todo el mundo sabe cómo nos llamamos. Ya el nombre es como más privado, el nombre y apellido son más íntimos. El nombre que identifica, lo que la persona trae. El nombre es uno de los primeros sonidos que escuchamos cuando empezamos a crecer, porque nos ponen un nombre y cuando empezamos a crecer nos llaman por ese nombre, ¿verdad? Nos definen, ¿verdad? Conocer el valor del nombre es muy importante porque podemos aprovechar los talentos que traemos. Cada letra del alfabeto tiene un valor numérico y eso es lo que analizamos para saber cuál es la vibración, impulso de alma, qué es lo que vinimos a hacer, qué es lo que estamos arrastrando, cuál es nuestro camino, cuál es nuestro karma. Todo eso lo arrojamos en un mapa que llamamos pináculo y podemos ayudar a la persona a vibrar en armonía. Debemos recordar siempre que el número 1 abre la serie de los dígitos. Existe el 0, sí, pero el 0 lo vemos como un número perfecto. El 0 lo vemos como el número de Dios, ¿verdad? Entonces, se abre la numerología o se abre la serie a partir del 1 al 9, ¿verdad? Entonces, el 1 viene siendo, representa la individualidad y el 9 la universalidad. El 9 es un número de poder espiritual, ya que contiene la sabiduría del resto de los números. El 1 representa la individualidad. ¿Bien? Entonces, por eso es cuando nosotros decimos, como numerólogo decimos, bueno, es 9, entonces es el cierre de ciclo, te toca vivir un cierre de ciclo. Es por eso, porque el número 9 representa todos los números, todas las vibraciones conjuntas del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo cierra el 9. Por eso decimos que cuando tenemos un camino de vida número tal o un número 5, ya hemos vivido las características de los números anteriores. Ya hemos vivido con otras reencarnaciones esas características. Bueno, vamos a un corte musical y regresamos. Regresamos con nuestro programa Mi Pasión por la Magia por Radio Ansarán, Hogar de Emprendedores. Hoy conversando un poco de los números con nuestra herramienta, la numerología. Entonces, anteriormente habíamos dicho que nosotros regimos o nos caracterizamos por un número, ¿verdad? Nacemos un día. Todos esos números de nuestra fecha de nacimiento tienen un significado, tienen una energía propia. Decimos que el día de nacimiento es nuestro carácter, pero el camino de vida, ¿qué es? El camino de vida es qué vine yo a hacer acá, cómo tengo que llevar mi vida, qué debo hacer para estar siempre equilibrado. A veces estamos muy, pero muy desequilibrados y conocer el número nos enseña a equilibrarnos inteligentemente, moderadamente y pacientemente. Por ejemplo, hay una fecha de nacimiento que en la suma da un 10 o un 1. ¿Qué quiere decir esto?
Recuerden que cuando nosotros sumamos toda la fecha de nacimiento, el último número lo llevamos a un solo dígito. Por ejemplo, si la suma da 10, lo llevamos a 1. Pero si la suma da un número maestro que viene siendo el 11, el 22, el 33 y el 44, lo dejamos así, no lo reducimos. ¿Por qué? Porque la persona tiene una energía superior. Pueden ser maestros espirituales y llevan una vida avanzada. Cuando decimos, tiene un alma vieja, entonces vamos a reducir los números menos los números maestros. ¿Qué significa cuando la suma de la fecha de nacimiento nos da 1? El número 1, como se dijo desde el principio, es el número que inicia, ¿verdad? El número de la iniciativa. Entonces, podemos decir que el número 1 es el organizador de ideas, de acciones, de voluntad, de capacidad, de individualidad. Una persona que tiene como un camino de vida 1, vino a ser líder a esta encarnación, vino a trabajar no en equipo, sino individualmente, vino a tomar decisiones solo. No es como el número 2 que necesita de una asociación, no. El número 1 no necesita de sociedades para avanzar. ¿Por qué? Porque viene marcado con el liderazgo. ¿Qué pasa en esta encarnación con un número 1? Que en el destino se va a ocupar posiciones de liderazgo. Puede ser capaz de manejar sus propios recursos, de ser él mismo, de no tener ninguna atadura. Eso es lo que el número 1 viene a hacer en esta encarnación. Venimos al número 2. El número 2, que es 2, sociedad, pareja, dualidad, ¿verdad? Una persona con camino de 2, con camino número 2, un camino de vida, es una persona con mucha sensibilidad. Cuando decimos, wow, tiene la emocionalidad muy fuerte, mucha sensibilidad. Intuición, es una persona muy intuitiva, pero es una persona vulnerable. Necesita la asociación, necesita trabajar en equipo, tiene sentimientos profundos, es una persona muy colaboradora. Pero ¿qué viene esa persona? ¿Qué es lo que tiene esa persona en mente, en el subconsciente, que debe trabajar en esta encarnación? Tiene que desarrollar o equilibrar los estados de autoestima, los aspectos de autoestima. A veces una persona 2 se siente con la autoestima bajita. Entonces, ¿qué viene a hacer? A trabajar esa autoestima, a trabajar esa capacidad de dar, de recibir. En su camino trae mucho aprendizaje, pero esos aprendizajes mediante la sociedad. Es una persona que viene a ser pareja, que viene a trabajar en equipo, que viene a ser sociedades. ¿Qué vemos en una persona con camino de vida número 3? Un camino de vida número 3 lleva a la persona a vincularse desde la mente, las palabras, la comunicación. El 3 representa la creatividad, la Trinidad, la alegría, la expresión. Cuando vemos una persona con camino de vida 3, casi siempre la vemos contenta, casi nunca la vemos triste, casi siempre lo vemos con entusiasmo. Ver una persona que tiene característica camino de vida 3 o carácter 3, es muy difícil verla como decimos, una persona amargada. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene la alegría en su proyección, proyecta alegría, es una persona que se sabe comunicar. Entonces, ¿qué vino a trabajar? Vino a trabajar la expresión, vino a trabajar el optimismo, vino a trabajar el disfrute de la vida, vino a trabajar la creatividad. Cuando tenemos un camino de vida 4, el número 4 es como cuando vemos una carta del tarot y vemos al emperador, que vemos un hombre firme, un hombre puesto pies en tierra. Entonces,
El número 4 es organización, estabilidad, tenacidad, trabajo concreto. Un camino de vida 4 implica desarrollar, pero también equilibrar los aspectos de seguridad material. El número 4 siempre trabaja, trabaja y trabaja, pero tenemos que estar conscientes que no todo debe ser trabajo. También nos toca, las personas que vibran con esta energía, también tienen que estar presentes que existe la diversión. Entonces, estas personas siempre van a requerir orden. Deben poner todo en su lugar. Estar concretos, ir a lo concreto, sostener lo logrado. Son muy metódicos y bueno, sí es bueno seguir siendo metódico, pero deben sostener lo que hacen. Para eso es el número 4, para eso es la estabilidad del número. El número 5 representa la energía intensa y movediza. Decimos que el número 5 es el número del cambio, es el número del movimiento, ¿verdad? Pero también de la búsqueda intelectual. A veces vemos un 5 que siempre está buscando qué es lo que voy a hacer, cómo me voy a mover, qué es lo que debo cambiar. Entonces, ¿qué debe hacer en esta encarnación número 5? Debe equilibrar los aspectos de la libertad, los desafíos, la impaciencia. Un camino de vida 5 es una persona muy impaciente. Entonces, es una persona que tiene muchos cambios, es una persona que debe aprender, que está acá para aprender lo que es la flexibilidad. A veces los 5 exigen mucho, pero a su vez se hacen como los locos, porque andan y no se preocupan por estar estable en algo. El número 6. El número 6 siempre va a vibrar en la responsabilidad, va a vibrar en lo afectivo, va a vibrar en el amor, va a vibrar en la armonía. Acá con el número 6 se comienzan a vivir cambios. El número 6 es un número de belleza, de ternura, de responsabilidad, de comprensión. Un camino de vida 6 invita a desarrollar o equilibrar los aspectos de armonía. La vida del número 6 gira en torno al hogar, en torno a la belleza, pero debe tener un equilibrio en todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque el número 6 es muy fácil que se deprima. El número 6 decimos que el número 6 es tan débil emocionalmente que hay que evitar las depresiones. ¿Por qué? Porque son muy sensibles, son muy vulnerables. Entonces hay que evitar depresión. Por eso algunos numerólogos llaman al número 6 el número de la crisis. Referente al número 7, siempre decimos que el número 7 lo llamamos el número del silencio. ¿Por qué? Casi siempre un camino de vida 7, la persona se aísla, pero no es porque quiere estar sola realmente, sino porque su subconsciente lo pide. La persona número 7 en camino de vida reflexiona, piensa, estudia, siempre está digiriendo sus ideas y sus comportamientos. La persona con esta energía tiene muchos sentimientos profundos. Creo que es el número que más sentimientos profundos tiene. Siempre está en la búsqueda del perfeccionismo. Es una persona muy intelectual, pero también muy espiritual, pero muy, muy espiritual, excesivamente espiritual. ¿Qué tiene que equilibrar un número 7 como camino de vida? La reflexión, la meditación, la búsqueda de conocimiento. Vamos a buscarlo, sí, pero vamos a equilibrarlo, no vamos a hacer las cosas en exceso, porque por eso la persona que tantas cosas que entra en su mente se puede desequilibrar y ¿qué pasa? Cae en depresión, cae en locura, cae en espasmos o cosas que no existen. Entonces la persona con un camino de vida 7 tiene que estar siempre equilibrada. ¿Por qué? Porque siempre en el subconsciente, siempre quiere llegar al fondo de todo. Sí, es bueno llegar al fondo de todo, pero maduramente, inteligentemente y responsablemente.
la intención del número 7 es no quedarse en la superficie, ¿verdad? En la superficie de nada. Pero debemos hacerlo responsablemente para evitar las depresiones. Continuamos con el número 8. El número 8 siempre lo llamamos el número del poder, porque es el número de lo material, de las riquezas materiales y de las riquezas espirituales. A veces las personas creen que el 8 es únicamente para hacer dinero por lo material. No, el 8 también es riqueza espiritual, estudiar, búsqueda de lo espiritual, ver qué es lo que nos conviene, qué es lo que tenemos que organizar. Entonces, un camino de vida 8 nos habla de organización, nos habla de perseverancia, nos hablan de control de la energía entre lo material y entre lo espiritual. Nos habla de la abundancia, el éxito. Tenemos que equilibrar incluso los caminos de ambición. A veces la ambición es necesaria para lograr un objetivo, pero no en exceso. Debemos tener sentido de poder, pero sentido de poder equilibrado. No debemos tener autoridad, debemos hacer las cosas con mucha responsabilidad, pero no debemos olvidar nunca la vida espiritual. El número 8 no solo es en lo material, el número 8 también tiene que ver con lo espiritual. El último dígito de base viene siendo el número 9. Anteriormente dijimos que el número 9 tiene todas las energías de los otros números anteriores, ¿verdad? Porque representa la universalidad. Entonces, el número 9 nos habla de ideales, de interés universal, del espíritu, de fines humanitarios. Es cuando se dice, bueno, la persona está en servicio, la persona tiene que ayudar al otro, tiene que ser más espiritual, tiene que abrirse a otros mundos y pensamientos. Un camino de vida 9 tiene aspectos de emotividad, de responsabilidad, de mucha intuición. Una persona con número 9 tiene muchísima intuición. No podemos compararlo con el número 7 porque el número 7 es una persona que indaga y siempre está en la profundidad de sus pensamientos. El número 9 lleva al amor universal, a expresar un amor incluso desinteresado. Es muy difícil conocer una persona número 9 que sea egoísta. No, el número 9 vino a servicio del otro. Entonces, estos son los dígitos simples, aparte de los números maestros, de los números kármicos. Estos son los dígitos simples que vienen siendo del 1 al 9. Vamos a un corte musical y regresamos. Por la magia en nuestra radio Asran, Hogar de Emprendedores. Hoy conversando un poco de numerología. Ya dijimos y conversamos un poco de los dígitos simples, ¿verdad? De cómo podríamos hacer o ver o analizar una fecha de nacimiento. Acá tenemos una fecha de nacimiento. Vamos a hacer un ejemplo con una fecha de nacimiento, por ejemplo, 14 de julio de 1972. Anteriormente le dijimos que el día de nacimiento representa el carácter de la persona, ¿verdad? Y la fecha completa, la suma completa de la fecha de nacimiento es nuestro camino de vida. ¿Qué vine a hacer yo acá? ¿Qué es lo que me proyecta a hacer, ¿verdad? En esta fecha de nacimiento estamos viendo un número kármico. Dijimos que los números kármicos son el 13, el 14, el 16 y el 19. Esta persona que vamos a analizar cortico por acá tiene un número de nacimiento 14, es decir, que tiene un número kármico, una energía kármica en su fecha de nacimiento. ¿Qué pasa con una persona que tiene un número kármico 14? Naturalmente nosotros debemos convertir el 14 y llevarlo al dígito simple, que sería el 5. Pero eso ya es que la persona haga las cosas en orden y lleve su karma a un dígito simple, que es una energía equilibrada. Esta persona con un número kármico 14 puede sufrir en toda su vida de infelicidad, en enojo constante. Tiene que estar
consciente de que a veces se enoja fácilmente, le molestan ciertas cosas y esta es la energía que conlleva. Este número 14 lo llamamos el número de las experiencias. ¿Cuál es el consejo que se le da a esta persona? Que sean más tolerantes y que sean templados. En la vida anterior, podemos ver que en la vida anterior la persona no fue capaz de concentrarse en una cosa durante mucho tiempo. Ella tuvo pérdidas materiales y esta persona tuvo pérdidas materiales en otras vidas. Lo que realmente pasó en otras vidas fue que trabajó y trabajó y trabajó, siempre estuvo en movimiento y siempre fue como no derrotada, sino que hubo mucha pérdida en todos los ámbitos de su vida, tanto en las emociones como en lo material. Entonces, se necesita entender realmente qué es lo que quiere en esta reencarnación, qué es lo importante para ti, qué es lo importante de hacer sin distracción. Cuanto más concentrado esté una persona que nace un 14, más rápido va a llegar a donde quiere llegar. Eso tiene que estar en orden, en equilibrio. Debe tener cuidado en el amor. ¿Por qué? Porque en la vida pasada hubo muchas bajas, subidas y bajadas en el amor y hubo pérdida de amor. Entonces, en esta reencarnación, nosotros llegamos en el subconsciente, lo tenemos. Aunque no lo recordemos, eso está grabado en el subconsciente. Entonces, debemos manejar cuando tenemos una pareja, manejar esos cambios de humor que podemos tener o esa energía para evitar separaciones. También en esta encarnación se recomienda reducir la cantidad de hacer las cosas, no hacer tantas cosas al mismo tiempo para aumentar la calidad. Entonces, reducir cantidad para aumentar calidad. Incluso en la vida pasada se dice que esta persona también mantenía muchas cosas materiales, pero no las supo valorar. Tal vez en esta encarnación ha tenido muchas pérdidas de dinero, incluso había perdido bienes. Debe esforzarse en esta reencarnación para tener muchas buenas actitudes materiales, actitudes que lo ayudan a equilibrar esas emociones. Casi siempre la persona 14 tiene un aspecto de puedo estar feliz ahorita, pero puedo amanecer enojada. Y eso lo tenemos que equilibrar. Cuando sumamos toda la fecha de nacimiento de esta persona con el número que estamos viviendo, por ejemplo, dijimos que nació el 14/7 de 1972. Pero yo quisiera saber cómo va esta persona en este año, qué es lo que le toca trabajar en este año, qué hacemos. Vamos a sumar el día más el mes más el año en curso. ¿Cuál es el año en curso que estamos viviendo? El 2023. Y queda esos dígitos 7, ¿verdad? Entonces vamos a sumar ese año 7 más 7, que es el mes, es 14, ¿verdad? Más 15, 14, 15, 16, 17, son 19. Entonces la persona está vibrando este año 2023 en una energía maravillosa, un número 1. Si el año pasado esta persona no desechó y no cerró ciclos, entonces este año va a ser muy difícil. Si esa persona estuvo consciente de cerrar ciclos el año pasado con un número 9, este terreno de este año 2023 va a ser fabuloso en inicios, en proyectos, en metas logradas. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué se le aconseja? Este es un año para proyectar. Este es un año para organizarse. Este es un año para mirar el futuro a largo plazo. No es que vas a proyectar algo o no es que vas a manifestar algo ahorita o a organizar o abrir algo y eso va a ser fabuloso este mismo año. No, eso va a ser fabuloso, va a ser el proyecto indicado el año que viene. Pero este año es un año de organización, es un año de pensar en lo que realmente quiero, qué debo hacer, qué quiero hacer, con quién quiero estar, cuál es mi proyecto de vida, cómo me veo en el futuro,
para que el año que viene esté concretada. Incluso para el año que viene, ¿qué se le aconseja? Buscar sociedades, buscar equipo de trabajo. En este año número 1 que está viviendo esta persona que nace el 14 de julio, se le recomienda trabajar individualmente, ser individualista, que su proyecto sea individual. ¿Por qué? Porque el progreso es de esta persona, no es un progreso compartido. El año que viene sí se le recomienda trabajar con alguien, sí se le recomienda estar al lado de una sociedad o de un negocio, para dentro de 2 años entonces tener esa alegría y disfrutar de esos cambios, disfrutar de esos proyectos, disfrutar de ese comienzo que está en este año. Incluso dentro de 2 años hay muchas planificaciones cuando no solo como dice el 3, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es solo de hijos, no, hay muchos planes de negocios, de cosas nuevas, para que después esos proyectos formen las ideas y se puedan concretar. Años de cambios, posibles mudanzas, posibles viajes, pero esos viajes en 2 años es producto de este año. Este año 2023 para esta persona es un año de inicios y de nuevos proyectos. Por ejemplo, conversando, bueno, eso es lo que se le aconseja a esta persona con esta fecha de nacimiento. Conversando un poco de la vibración del año, del anual. Vamos a sumar, como les dijo anteriormente, día, mes y el año en curso, que es el 2023, que es el número 7, ¿verdad? Si nos da 1, como les dijimos anteriormente, es un año de inicio, de pensar lo que se va a crear, de proyectar, de mirar las cosas a largo plazo. Si el año nos da número 2, es año de buscar pareja, es un año de buscar sociedad, es un año de evaluar los proyectos, es un año de hacer todo en conjunto. Ya acuérdense que el número 2 es el año de la dualidad. Si nos da el número 3, es un año de las primeras correcciones. ¿Qué pasó en el año 1? En el año 1 yo organicé este negocio. Entonces ahorita en el año 3 yo tengo que comunicar, yo tengo que ver qué es lo que tengo que corregir para que mi negocio o mi proyecto siga avanzando. ¿Qué puedo hacer? Puedo estudiar, sí. Puedo hacer comunicaciones, puedo planificar inicios, pero dentro del mismo proyecto. Si, por ejemplo, el año da un número 4, es un año de concreción. Cuando decimos concreción es porque los proyectos y todas las ideas que tuvo se forman, se organizan. Por eso tenemos que ser realistas. No es que tenemos un proyecto y bueno, vamos a ser millonarios por eso. No, tenemos que ser realistas, tenemos que llevar todo en orden. Si el número da 5, es un año de cambios, un año de viajes, un año de mudanza, un año también para atravesar ciertas crisis. El 5 es el medio de los dígitos, está en el medio de los dígitos. Entonces, puede ser que ese año nosotros atravesamos un poco de crisis, pero esas crisis son necesarias para ser mejor. También está el número 6, que dijimos que el número 6 es el número de la crisis, decimos, pero es el número también de la armonía luego de la crisis. Puedo tener una crisis, pero siempre voy a terminar en armonía. Es un año para estar en familia, es un año para arreglar el hogar, es un año para viajar por placer. Si tenemos un año número 7, es un año de profundizar pensamientos, de atar cabos sueltos, de aprendizaje. Un año para estudiar, para a veces estar a solas y analizar lo que queremos hacer. En el año número 8 es un año de perfeccionismo, un año de riqueza material y espiritual, es un año ideal para negocios, un año de contratos, de viajes, de dinero, de abundancia, de prosperidad, de éxito. Cuando llegamos al número 9, que dijimos que el 9 es la universalidad, es un año de cierre de ciclos. Todas las personas que estén viviendo un año 9 deben cerrar ciclos. En el año 9 no se recomienda comenzar relaciones, no se recomienda comenzar negocios, no se recomienda comenzar un proyecto. ¿Por qué? Porque puede quedar en stand-by. Ese año, todo lo que se hace en ese año no se puede, tal vez no se concrete como debe ser. El año
que es aconsejable para concretar y para hacer negocios es el año 1. El año 9 es para cerrar ciclo, es un año de reciclaje emocional, es un año que cerramos para vivir un nuevo ciclo. Bueno, vamos a un corte musical y regresamos. Por la magia, por Radio Asran, Hogar de Emprendedores. Acá el día de hoy conversamos de numerología. Entonces, como les recomendamos anteriormente, es muy importante saber cuáles son los números que rigen o que representan nuestros nombres y nuestros apellidos, y también cuál es la vibración de nuestra fecha de nacimiento. Es muy importante porque nos va a ayudar a equilibrar nuestras emociones, a equilibrar también nuestros comportamientos y nuestras actitudes. Entonces, también, como les dije anteriormente, escuchen el programa, vean, sumen, hagan su suma de la vibración anual que tienen personalmente, que tienen cada uno, y eso los va a ayudar a ver la forma o a conocer la manera de llevar una vida más plena. No se dice que se va a evitar sufrimiento, que se va a evitar depresiones, no. Pero sí lo podemos llevar, sí lo podemos equilibrar, sí lo podemos, conociendo el número que nos rige, podemos aprender a superar esos conflictos y a superar esas bajas de energía que todos tenemos, que todos pasamos. Todos nosotros pasamos por energía baja, pasamos por conflictos, pero la manera es cómo salimos de ellos, cómo lo superamos. Bueno. Entonces nos vemos en un próximo programa. Gracias por estar. Feliz fin de semana para todos. Un abrazo de luz. Se les quiere muchísimo. Y nos vemos en nuestro próximo programa de Mi Pasión por la Magia por Radio Asran, Hogar de Emprendedores. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por asranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.